Entonces, bienvenidos hermanos a una serie al cual le he llamado Hábitos de Gracia. Hábitos de Gracia. Yo no predico temáticamente, normalmente predico expositivamente, pero esta serie, por su naturaleza, voy a llevarla a cabo de manera temática. Entonces, esperamos hacerlo con toda centralidad en las Escrituras. Como iglesia sabemos que la mejor manera de exponer el Evangelio es sistemáticamente, es expositivamente. Así que esperamos pues que todos podamos aprender. En esta serie estaré trabajando los primeros hábitos que todo verdadero creyente debe encarnar en su vida después de su conversión, después de haber creído en Jesucristo. El propósito de esta serie es ayudar al creyente, a formar al creyente. Queremos ayudar a formar al creyente en estos hábitos. Es muy común que al comenzar el año la gente esté hablando de hábitos. Pero hay hábitos que no son muy duraderos, de tal manera que algunos inclusive a muy poco tiempo los abandonen y continúen su vida normal. Pocos hablan realmente, hablando de hábitos, pocos hablan de los hábitos al cual voy a estar hablando en esta mañana y durante estas 6 semanas. Y quiero decir que estos hábitos no los pueden mantener los falsos creyentes. Estos hábitos los pueden mantener solamente aquellos escogidos, elegidos de Dios. Los falsos creyentes aquí se pelan, porque ellos no pueden mantener estos hábitos. Pueden balbucear en algún momento, pero no pueden mantener estos hábitos. Llamados así hábitos de gracia. El primer hábito de gracia que les voy a hablar en esta mañana es el hábito de la oración. Y este mensaje lo voy a desarrollar bajo el título Orar a Dios. Orar a Dios. Y permítame empezar con esta pregunta. ¿Oras a Dios? ¿Ora usted a Dios? Por un momento reflexione si esto es así en usted. De seguro que muchos me dirán, sí, la verdad que yo oro al Señor. Muchas veces oro al Señor. ¿No les parece curioso? Si usted ora al Señor, ¿no le parece curioso que siendo usted lo que es, el Dios Santo, el Dios Santísimo, el Dios poderoso, el Dios majestuoso, le preste atención a usted? ¿No es un poco curioso esto? ¿No le parece curioso que el Santísimo Dios diga por medio de su palabra que le va a prestar atención a usted mientras ora? Permítame lo digo de otra manera. ¿No le parece curioso
que usted tenga la atención de Dios, creo que debe en este momento reflexionar un poco sobre esto. Que Dios te preste atención. Que tú tengas la atención de Dios es un acto de gracia. Cada vez que alguien se ponga delante de Dios, debiera que ser consumido enseguida. Él es santísimo, muy santo. Pero sabe al contrario, Él dice, pónganse delante de mí y diríjanse a mí. Tendrán mi atención. Yo les voy a escuchar. ¿De cuántos blasfemos que se creen poderosos tienen atención los hombres? Hay muy pocos. Ellos se creen poderosos, inalcanzables. Pero usted y yo tenemos la atención de nuestro Dios. Él dice que nos va a escuchar. Dios dice que ores y también dice que lo hagas permanentemente. Ese es un acto de gracia. Miremos lo que nos dice 1 Tesalonicenses 5:17. Dice, orar sin cesar. ¿Lo puede ver? Orar sin cesar. Orar sin cesar. Claramente aquí el apóstol Pablo está mandando a los creyentes a orar a Dios. Y no solamente a orar a Dios. Está mandando que lo hagan sin cesar. Nota lo que dice, sin cesar. ¿Y qué quiere decir eso, sin cesar? Quiere decir que oremos permanentemente, continuamente, sin omisiones de ninguna clase. Continuamente. En otras palabras, Dios no solo dice que oremos, sino que quiere que lo hagamos frecuentemente. Pensaba yo, ¿cómo que nuestro Dios tiene la atención de todos sus elegidos en la tierra mientras oran? Dios ocupado de todos ellos, Dios escuchando sus súplicas. Y no es un secreto que muchas de las oraciones que hacemos al Santísimo Dios, hermanos, son al oído de Dios, son algo inconcebible. Son disparates. Pero aún sabiendo Dios que no sabemos orar como conviene, nos dice que ¿qué? Que oremos. Aún sabiendo Dios que pedimos mal, aún sabiendo Dios que muchísimas veces oramos alineados no a la voluntad de Dios, aún sabiendo Dios que muchas veces vamos a Él con unas oraciones sesgadas, hipócritas, desfasadas, humanistas, centradas en el yo,
Aún así, sabiendo Dios todo eso, ¿sabe qué? Dice que oremos a Él. Oremos al más grande de los grandes. Que tengamos dice que tengamos una comunicación con Él, el majestuoso, el más poderoso. Y ahí que cuando nos dirigimos a nuestro Dios Santísimo, debemos hacerlo con la más mínima reverencia, entendiendo que debe ser de acuerdo a su palabra. Pero el día de hoy parece que la gente no entiende que está orando al Dios Santo y se va con unos disparates, hermanos. Y algunos van con una soberbia, dándole órdenes a Dios, decretando, perdiendo la presión, diciendo tonterías a Dios. Y aún así, Dios no los consume. Son oraciones extrañas, muy extrañas. Parece que no son dirigidas al verdadero Dios. Pero aún con todas estas equivocaciones que tú y yo podemos caer, Dios nos manda que oremos. Ahora, nunca entrar a orar a nuestro Dios decretando. ¿Quiénes somos nosotros para decretar? ¿Quiénes somos nosotros para darle orden a Dios? Muy soberbios aquellos que yo decreto, Señor. Dicen disparate, no saben que están ante el Dios grande y poderoso. Desconocen la doctrina de la oración. Son torpes. Van de cualquier manera a Dios. Sí, Él nos dice que oremos. Y qué bendición, qué bendición. Y debemos hacerlo. Es una gracia, debemos hacerlo. Siempre sabiendo que es una gracia porque estamos delante del Dios Todopoderoso. Es bueno aclarar que Pablo aquí en este texto no nos manda a orar a Dios desde que amanece hasta que anochece. Dice sin cesar, pero no quiere decir que ese sin cesar es que lo hagamos desde que amanece hasta que anochece ininterrumpidamente. Tal vez no vamos a conseguir a nadie que ore de esa manera. Seguro que no conseguimos a nadie. A no ser que haya apartado un tiempo de oración consecutivo, entonces desde que amanece está orando todo el día, 9 de la mañana, 10 de la mañana, 11 de la mañana, 12 del mediodía y etcétera, hasta terminar el día. Pero sí, Dios nos dice aquí que oremos sin que nadie nos interrumpa, permanentemente, continuamente. Y eso, amados hermanos, es gracia. Es gracia. Los teólogos de la Biblia, la Iglesia Reformada, al hablar de este texto, ellos dicen, lo que Pablo quiere decir es orar en toda circunstancia y disposición personal siempre que tenga la oportunidad. Al respecto, John MacArthur también dice, hablando de este pasaje, dice, orar sin cesar no se refiere a orar de manera repetida y sin descanso, sino orar con persistencia y regularidad. Amados hermanos, ¿oráis a Dios permanentemente? ¿Oráis a Dios permanentemente? ¿Oráis a Dios
sin descanso. ¿Oráis a Dios en cada oportunidad que tienes? Así debiéramos hacerlo. En cada oportunidad. Sabemos que todo el día desde que amanece hasta que anochece no vamos a estar ininterrumpidamente. Pero el creyente debe orar en cada momento, cada oportunidad que tenga, sin descanso. Estamos llamados a hacerlo. Tú que has creído, tú, mi hermano elegido por la gracia de Dios, tú tienes la atención de Dios. Dios va a prestar atención a tu oración. Claramente lo dice su palabra. Si Él nos manda a orar, es porque va a atender nuestra oración y Él lo va a hacer. Tú tienes la atención de Dios permanentemente. Tú tienes la oración de Dios continuamente. Esa es una muestra, hermano, de la gracia de Dios. Él quiere oírnos todo el tiempo. Si tenemos la atención de Dios, ¿qué nos lleva a no orar permanentemente? Si tú sabes que Dios va a prestar atención a tu oración, Dios no tiene unos horarios que dice, bueno, de 5 a 6 sí. De 9 a 11 de la noche te voy a oír. Dios está presto a oírte todo el tiempo. Si a las 5 vas a orar, a las 5 Dios te escucha. Si a las 8 de la mañana vas a orar, a las 8 de la mañana tienes la atención de Dios. Si a las 12 de la noche vas a orar, tienes la atención de Dios a las 12 de la noche. Tienes la atención de Dios. No puedes perder de vista que esto es un acto de gracia. Que Él te escuche, que Él prometa oírte es un acto de gracia. Qué privilegio tenemos nosotros, su pueblo. Qué bendición tenemos nosotros, el pueblo de Dios, que podemos orar a nuestro Rey, que podemos entrar en la presencia de nuestro Rey. Qué privilegios, amados hermanos. No entiendo por qué nos ponemos perezosos para orar. Realmente no entiendo por qué somos muy perezosos para orar. Basta ver nuestro culto el día miércoles. Basta revisar tu propia vida personal, tu propia devoción con Dios. Y eso dice realmente lo que eres. ¿Tienes las gracias de Dios? Dios dice que ores, que te dirijas a Él permanentemente, frecuentemente, sin descanso. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Por qué menosprecias el orar a Dios de esa manera? Te pregunto en esta mañana, ¿por qué desprecias permanecer en oración, permanecer delante del Dios vivo, del Dios grandioso, cuando Él te dice que ores, que va a tener tu atención? ¿Acaso cualquiera que te dice que ores? Es el Dios grande. Qué horrible menospreciar este hábito de gracia. Cómo muchos cristianos lo menosprecian. Cómo muchos cristianos, y eso que medio, cuando vienen al templo, lo hacen.
porque ¿sabe qué? Algunos creyentes, en su mundanalidad, aún aquí, mientras estamos orando, algunos están mirando por el techo y otros que entran en la presencia de Dios, pero cuando les suena el teléfono salen de ahí y van a atender a su amigo. ¡Qué irrespeto! ¡Qué irrespeto! Está delante del Dios Altísimo y medio suena un pedazo de cosa y salen de la presencia del Dios Altísimo para atender cualquier tontería. No. Así no es. Así no es. ¿Acaso no sabes que estás delante del Dios vivo? ¿Acaso no sabes que estás delante del Dios poderoso? ¿Acaso no sabes que estás delante del Dios que pudiese consumirte en un segundo? ¿Por qué orar? ¿Por qué dirigirse a Dios tan simplemente, de una manera simplista, grosera, sin la reverencia que implica estar delante del Dios Santísimo? ¿Oráis a Dios? Hágalo. Está llamado a hacerlo. Tiene la atención de Dios. Es un acto de gracia. Hazlo como su hijo, con toda reverencia. Toda reverencia. Amén. Ezequiel 20:30 dice: y busqué entre ellos hombres que hicieran vallados, que se pusieran en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Pocos hombres orando al Señor. Pocos en la presencia de Dios. Escuchen esta lamentable encuesta. Y digo lamentable, porque se dice que solo el de 15% de los miembros de una iglesia proveen el 80% de la oración e intercesión de la iglesia. El 15% de los hermanos de la iglesia oran. ¿Dónde está el resto? No oran. Y tú le preguntas, ¿eres hijo de Dios? Sí. ¿Perteneces a la familia de Dios? Sí. Pero no hay ninguna evidencia de eso. ¿Qué padre no se comunica con su hijo? ¿Qué hijo no se comunica con su padre? Yo creo, hermano, que esta es una completa desobediencia, una abierta desobediencia al Señor. A tu sentimiento de culpa, si es que la tienes en esta mañana, porque seguramente muchos de ustedes lo que estoy diciendo no les interesa, y ya están sabiendo a qué hora termina el pastor para salir de este lugar. A tu sentimiento de culpa, si es que la tienes, que sea para mejorar tu vida de oración. No para darte golpe de pecho ahora. Ay, Señor, sí, verdad que yo no oro, Señor. Que sea para mejorar tu vida de oración. Que en eso se traduzca tu sentimiento de culpa. ¿Por qué muchos no oran a Dios? ¿Por qué? Sabemos que debemos orar. Sabemos que necesitamos orar. Y todavía la mayoría de las personas no oran al Dios grande y poderoso.
Sabemos que tenemos la atención de Dios. Sabemos que Él nos escucha. ¿Y por qué no oramos? ¿Por qué no oramos? Pablo dice en Colosenses 4:3, oren también por nosotros para que Dios abra las puertas para nuestro mensaje. Esto, hermano, es una indicación de la efectividad de la intercesión y la oración de los creyentes. Dios obra por medio de la oración de los santos elegidos. Dios obra, Dios quiere obrar, mis amados hermanos. Esta mañana yo quiero decirles, quiero dirigirme a los verdaderos creyentes. Oremos, oremos. Oremos, oremos. Dios nos manda a orar. Dios obra cosas grandes. Torrey dice, la oración es la llave que abre el depósito de la gracia y poder infinito de Dios. Walter, este otro gran teólogo neotestamentario, dice, la historia del mundo está en las manos de los intercesores, de aquellos que creen y oran. Samuel dice, no hay poder como el de la oración que prevalece. Convierte a mortales ordinarios en hombres de poder. Trae poder, trae fuego, trae vida, trae a Dios. Lo que estoy diciendo es bonito, pero quiero decirles algo más. Quiero decirles algo para aclarar. La oración no es de ninguna manera para cambiar la voluntad de Dios. La oración no es para que Dios haga mi voluntad. Él es Dios santísimo y soberano. A menudo he oído de los movimientos pentecostales que oran a Dios y creen que pueden cambiar la voluntad de Dios por medio de su oración. Creen que pueden alterar la voluntad de Dios. Ellos desconocen realmente la doctrina de la oración. La oración no para cambiar el curso de la voluntad de Dios. Primera de Juan 5:4 nos deja claro esto cuando dice, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Puede ver? Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. La oración no tiene de ninguna manera como propósito alterar la voluntad de Dios, ni moverle a formar otra. Dios tiene una determinación eterna y esta pues no está de ninguna manera subordinadas a los gusanos de la tierra, de ninguna manera. Por eso el intercesor debe hacerlo conforme a la voluntad del grandísimo Dios. Si no, así llore. Así llore. Así llore, no tendrán nada de Dios. Juan 16, 23, 24 deja más claro lo que estoy diciendo. Dice la palabra en ese texto, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué es lo que vemos aquí?
Lo que Jesús nos dice aquí es mucho más que una fórmula de oración. Es pedir de acuerdo a lo que Él mismo pediría. Pedir en mi nombre, en el nombre de Jesús. Eso significa que la oración debe estar de acuerdo a lo que Cristo es, a lo que Cristo pediría. Significa como si Cristo mismo fuera el que estuviera suplicando. Toda oración debe estar alineada al propósito de Dios. Miembros de PBC, orar en el nombre de Cristo significa descansar en la voluntad de Dios, descartar tu propia voluntad, aceptar la voluntad de Dios. Solamente Dios responde lo que está de acuerdo a su voluntad, lo que está de acuerdo a sus designios. ¿Entendéis esto? Tienes que saber que estás delante de Dios. Mis amados hermanos, déjenme decirle para qué oramos a Dios rápidamente. Porque puede que alguno diga, bueno, ¿para qué oramos entonces si Dios tiene unos designios y nadie va a cambiar su voluntad? ¿Para qué oramos? Permíteme decirle rápidamente. En primer lugar, nosotros oramos a Dios porque es un mandato. Él nos manda a orar y punto. Puede ver allí lo que dice la palabra en ese texto, léalo. Dios manda a orar. Dios te manda a orar. La oración es un mandato. Juan 16, 24. Pedid y recibiréis. Él nos manda a orar. En segundo lugar, nosotros oramos a Dios porque es un medio de comunicación con Él. Es la manera como tú te puedes comunicar con nuestro Dios. Claramente nos muestra Marcos 1:15 cómo el Señor se levantó muy de mañana, muy oscuro a orar. Se fue a orar a un lugar desierto y allí oraba. Pedía al Señor. Daniel 9:3 nos muestra cómo allí hacían oración. Él hacía oración 3 veces al día. Tú debes saber que la oración es un medio de gracia que Dios ha escogido para que tú te comuniques con Él. Es un medio de comunicación. ¿Y qué medio de comunicación? Interesante. En tercer lugar, nosotros oramos a Dios porque es un medio de bendición. Por eso oramos a Dios. Juan 16, 24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere bendecirnos. Es un medio de bendición. ¿Y cómo poder despreciar este medio de bendición? Es necesario orar. La oración, amados hermanos, es un medio que Dios ha escogido. Es un medio que Dios te ha dado para que tú lo busques a Él, para que tú te comuniques con Él. La oración sirve para tu crecimiento. Es necesario. Amén. En cuarto lugar, nosotros oramos a Dios porque es un medio para cumplir su voluntad. Cumplir su voluntad. Juan 5:14 dice, y esto es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Tú debes saber esto. La oración es un medio de gracia para Dios cumplir su voluntad en nosotros. Las plegarias, las oraciones de sus hijos están en el eterno decreto de Dios. Él decretó que sus hijos iban a orar y Él iba a responder a ellos. Tú no puedes alterar de ninguna manera su voluntad por medio de la oración. La voluntad de Dios es inmutable, no cambia de ninguna manera, pero sí puede buscar por medio de la oración que el propósito de la voluntad de Dios
se cumpla en ti. Eso sí lo puedes hacer. La oración donde yo voy a Él y Él hace lo que yo pido que haga, eso es como tener a Dios como nuestro siervo. Señor, aquí voy. Y por eso de ninguna manera aceptamos estas oraciones pentecostales. Señor, aquí voy. Decreto, Señor, que esto lo vas a hacer. Y entonces creen que Dios va a proceder a hacerlo. Declaro, Señor, hoy a las 5 de la mañana, que tal cosa sucede. Y ellos creen que Dios va a hacer eso. Es que no saben delante de quién están. Yo no sé por qué Dios no consume muchos que oran así a Él, pero aún soporta semejante oración. No es así. Dios tiene una determinación y Él va a cumplir su voluntad. Decreto. ¿Qué puede decretar un miserable pecador? Nada. Nada. Humildemente debe ir delante de Dios diciendo, Señor, cuando no merezcan nada, aquí estoy, Señor, glorifícate. Ayúdame a entender, permite tu palabra, tu voluntad. Y Señor, conforme a tu voluntad, obra. Nunca la oración es caprichosa. Señor, si tú quieres. Si tú quieres. Una vez le preguntaron a uno de estos tipos, decreto que este será sano. Y no se sanó. Y después le preguntaron, oye, ¿y qué pasó? Que no se sanó. Perdónenme la presión, el sinvergüenza dijo, lo que pasa es que usted no tuvo fe. ¡No tuvo fe! ¿Puede creer esto? ¿Qué manera de salirse de su mentira? No. Dios obra conforme su voluntad. Amén. Spurgeon dijo, donde quiera que el Señor hará algo grande, pone primero a orar a su pueblo. Y Él quiere que nosotros oremos. Martín Lutero dijo, hombres que oraron al Señor, dice, mañana planeo trabajar desde temprano hasta la tarde. En realidad tengo tanto que hacer que me tomaré las 3 primeras horas para orar. Orar, amados hermanos. Muchos han entendido desde la antigüedad que es necesario orar. Amén. Orar. Permítame concluir en esta mañana diciendo que Dios decretó el fin de las cosas y decretó también el medio por la cual dicho fin sería alcanzado. Uno de los medios que Dios ha decretado para que el fin se logre es el hábito de gracia de la oración. Imagínense, hermanos, que todos aquí oremos permanentemente al Señor. Imagínense lo que eso significa. Yo le invito en esta mañana a orar. Le invito a orar. Le invito a mantener el hábito de gracia de la oración.
Y eso número uno, para que nos mantengamos en forma en el hábito de la oración. Número dos, para que obedezcamos al Señor, le obedezcamos. Número tres, para que recibamos de Dios sus bendiciones. Y número cuatro, para que sea más fácil hacer la obra que Él nos ha encomendado. Amén. Vamos a terminar orando. Y para ello voy a invitar al pastor Edgar que nos ayude. Bien, hermanos, después de escuchar el mensaje, hermanos, esta parte que le hemos llamado la oración, ¿no? Es el pedir para que en esta semana, hermanos, que hemos comenzado, la gracia y la misericordia de nuestro Dios pueda estar en nuestros hogares, con nosotros, en nuestro trabajo, en nuestros quehaceres. Por eso le invito para que me acompañe a leer este Salmo capítulo 40. El Salmo 40 dice: alabanza por la liberación divina. Dice el salmista en el versículo 1 hasta el versículo 3, dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Amén. Oremos, hermanos, le coloquemos un momentico en pie y vamos a orar, hermanos, recordando que estamos delante de la presencia de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, y que Él ha pedido de que clamemos a Él. Clame por esta semana que va a comenzar, o ya comenzó, ya comenzó hoy el primer día de la semana. Ponga sus quehaceres, su trabajo, ponga cada uno de sus aspectos de su vida para que Dios, en su misericordia, el Padre, a través de la obra preciosa e intervención de Cristo, pueda bendecirlo y ayudarlo. Padre, te damos gracias, Señor, porque hoy, primer día de la semana, día del Señor, nos permite como iglesia congregarnos en este techo, Señor, adorarte, exaltarte, magnificarte, oh Dios. Pero nos das el privilegio también de hoy, Señor, clamar, Padre, porque vivimos en un mundo también material. Vivimos expuestos al pecado, a la enfermedad, a los problemas, a las dificultades, a las necesidades. Y por lo tanto, Señor, necesitamos de tu gracia, de tu misericordia y de tu bondad, oh Dios. Colocamos, Señor, nuestra alacena, colocamos nuestra casa, Señor. Colocamos el trabajo, Señor, tal vez el negocio o el trabajo que tú nos has dado, oh Padre. Colocamos nuestra vida para que tú nos protejas, nos cuides. Colocamos, Señor, nuestra vida espiritual para que en esta semana tú estés hablándonos, inquietándonos, haciéndonos crecer. Señor, venimos ante ti porque sabemos que vamos a enfrentar situaciones adversas contra nuestra vida, tanto humana como nuestra vida espiritual. Y necesitamos que tú intervengas poderosamente en nuestras vidas. Bendícenos, glorifícate y obra con tu gracia y tu poder, oh Dios. Confiamos de que tú, Señor, harás. Confiamos, Señor, de que tú escuchas nuestra oración y que tú, Señor, obrarás para que nosotros, Señor, podamos testificar, ver tu gloria, tu majestad y tu grandeza, Señor. Te lo pedimos, Padre, y te lo suplicamos en esta mañana, en el bendito y maravilloso nombre
de nuestro amado y Salvador, Señor Jesucristo. Amén y amén, hermanos. Así que Dios les bendiga, hermanos.